Muy bien, hoy tenemos un tema bíblico tan interesante. Vamos a tener las notas en la pantalla, pero yo quisiera, aparte de lo que tenemos en las notas, que están bien preparado el tema, complementar algunas otras ideas, porque el fundamento de toda la palabra bíblica está puesto hoy en este mensaje. Muchas gentes a lo largo de los años, y personas que posiblemente estén muy cerca a nosotros, que ustedes conocen, amigos o familiares o hermanos en la fe, se llaman cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Y cuando alguien nos pregunta, nos dice, ¿eres tú cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero cuando realmente nosotros vamos a la raíz, diga conmigo, a la raíz. Cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros vamos al origen, cuando nos vamos al tiempo de Yeshua, de Jesús, el Mesías, nos daremos cuenta que estamos viviendo una historia tal vez muy distante de lo que verdaderamente la raíz bíblica nos enseña. ¡Wow! Esto es impresionante. Ustedes recordarán que después del tiempo del proceso de Jesús y los discípulos y los apóstoles y el proceso de la iglesia, ustedes recordarán que la Biblia, diga conmigo, la Torá, para ninguno de ustedes la palabra Torá es desconocida, ¿verdad? Creo que todos entendemos en esta casa qué significa la palabra Torá, porque cuando hablamos de la Torá, el pueblo, aún el pueblo cristiano evangélico, se le menciona la palabra Torá y se estremecen. Se les dice la palabra Torá y reaccionan con una adversidad. Oh, la Torá, eso es de los judíos. Pero resulta que la Torá es simplemente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá, es decir, lo que en griego llamamos Pentateuco, en hebreo se llama Torá. Pero repito, hay muchas gentes, y lo digo con criterio, y pastores incluso, que uno les dice la Torá y reaccionan, oh, la Torá, eso es de los judíos. No, esa es la palabra de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Si hago la claridad en esto, espero llegar a sus corazones y que entendamos entonces que cuando hablamos de la Torá estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Y también enseñamos hace unos días y varios años hemos enseñado que Torá no traduce ley, porque también nos han enseñado que Torá es la ley, pero esa es la traducción griega de Torá, porque Torá traduce instrucción. Manual, dígalo conmigo, manual de instrucciones. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa un compendio de libros. Eso es Biblia. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué significa la palabra Biblia? Biblia es libros. Tenemos 66 libros en uno solo, por eso de allí viene la palabra Biblia, biblios, libros. Dentro de esos 66 libros de la Biblia, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, tenemos los primeros 5, repito, que se llaman la Torá, que en la versión griega, en la traducción griega, se denominaron Pentateuco, y que también en la traducción griega nos enseñan a un Jesús, que tal vez usted se sorprenderá con lo que voy a decir, muy distinto al Jesús hebreo, y nos enseñaron un Jesús griego. Sobre eso tendremos que trabajar, porque es importante que tengamos presente cuando se hace la traducción de los originales, los cambios, muchos cambios de origen textual, gramatical, que se sucedieron, y hoy nosotros hablamos de la iglesia cristiana, y hoy nosotros hablamos de un Jesús que posiblemente, repito, más que el original hebreo, judío, arameo, es un Jesús griego que tiene una gran variación gramatical y sentido teológico que hasta el día de hoy. Por eso, repito, el tema de hoy es la sustancia. Diga conmigo, la sustancia. ¿Usted entiende qué significa la sustancia? A ver, les explico. Cuando yo cocino en la casa, el almuerzo, ¿por qué miran a la pastora todos? Cuando nosotros cocinamos las comidas y estamos preparando un plato de comida,
hay que aplicarle ingredientes. ¿Usted por qué le aplica ingredientes a sus comidas? Porque esos ingredientes le dan sabor, diga conmigo sabor. Esos ingredientes son la sustancia que hace que ese alimento sea rico, atractivo, degustoso. Amén. La palabra de Dios en el libro que vemos en nuestro parashá de hoy, dígalo conmigo, Baet Hanan. Allí está escrito, léanlo, Baet Hanan. Baet Hanan significa o traduce suplicar, dígalo conmigo, suplicar, rogar, gemir. Permítame expresarlo con un ejemplo. ¿Cuántas veces tú has pasado por una situación muy difícil en tu vida? Una situación de enfermedad, una situación de carácter económico, una situación de carácter laboral, ¿verdad? Y de pronto estás en una situación médica y el médico te dice, bueno, la verdad no tengo muy buenas noticias. Tu situación de salud es crítica en este sentido. Las consecuencias pueden ser estas, los resultados pueden ser estos. Y cuando eso pasa, estoy seguro, yo no lo he vivido hasta ese punto, pero sé que hay aquí personas que lo han vivido. Llega un momento en que uno se encierra consigo mismo, amén. Se encierra consigo mismo y empieza a suplicar. ¿A quién? Al Todopoderoso, al Creador. Y decirle, Padre, ten misericordia de mí, te pido, Señor. Sáname, Señor, quebranta toda enfermedad en mi vida, todo dolor, toda circunstancia de muerte, quítala, Señor. Y empezamos a suplicar que Dios nos permita el derecho de la vida. ¿Alguien ha pasado por allí alguna vez? Tal vez no sea tu caso es puntualmente con respecto a la salud, pero tal vez tú has pasado por esta situación con un hijo. Pasaste por una circunstancia en la que un hijo pasó por un accidente o un problema, cualquiera que sea, y tú como padre, madre, vas a clamar delante de Dios y le dices, Señor, yo te suplico, Dios, ten misericordia de mi hijo, que no atraviese por este proceso, que lo fortalezcas. ¿Has pasado por ese lugar? Tal vez puede ser tu matrimonio en un proceso de crisis terrible y tú amas poderosamente a tu esposa, a tu esposo, y en medio de esa crisis tú clamas y gimes de lo más profundo, Baet Hanan, y suplicas, Dios, ten misericordia de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Dígalo conmigo, Baet Hanan, suplicar. Pero suplicar no es solamente decir, suplicar no es solamente, Señor, ayúdame, Señor, que esta semana no haga solamente 30, sino que pueda hacer 40. Eso no es suplicar, eso es falta de fe, porque dígalo conmigo, yo tengo un Dios que es mi proveedor. Yo no dependo de 40, yo no dependo de 60, yo dependo del Dios proveedor. Amén. Entonces eso no es suplicar. Suplicar, repito, perdóneme que me tome un tiempo con Baet Hanan, porque suplicar es un proceso más allá del sentido humano, más allá, más profundo. Por lo tanto, Baet Hanan es el corazón de la Biblia. Baet Hanan, dígalo conmigo, es el Shema. El Shema, dígalo conmigo, el Shema, repítalo más fuerte, el Shema. Así es que acompáñeme entonces al libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, está en sus pantallas, vaya a su Biblia, capítulo 6, capítulo 6 del libro de Deuteronomio, lo hemos repetido con mucha frecuencia en esta casa, y vamos a leerlo juntos. Pero quiero que por favor cuando lo leas vayas muy despacio en el texto y vamos a entender lo que esta palabra significa a nuestras vidas. Léalo conmigo en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 6, verso 1. ¿Todos allí? ¿Lo tienen todos? Léalo conmigo por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando,
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Yahweh uno es. Verso 5, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! Esta es la palabra Shema. La palabra Shema trae consigo incorporados los mandamientos. Amén. Miren, no voy a entrar allí porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo, pero los 10 mandamientos escritos por Jehová tienen en letras, están compuestas por 620 letras. 620 letras que representan, primero, 613 misbat o mandamientos que tiene el pueblo de Israel, y 7 mandamientos más que Dios determinó para todas las naciones. Esto es un misterio extraordinario. En esas 620 letras están resumidos los 10 mandamientos. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, se reúne todo el concepto, todo el Shema, todo el corazón de la Torah está escrito aquí en este texto de Deuteronomio capítulo 6, en el Shema que acabamos de leer. Ahora, vamos a definirlo lentamente, vamos a ir escudriñando esta palabra para entender hacia dónde vamos con el propósito. Por favor, antes de ir a la segunda gráfica en sus pantallas, acompáñenme por un momento al libro de Marcos, en el capítulo 12. No está en sus notas, este es un complemento que tengo acá. Les repito, voy a hacer varios complementos, así es que muy atentos con sus Biblias. Libro de Marcos. Acompáñeme al Evangelio de Marcos en el capítulo 12 y en el verso 28, perdón. Ya lo vamos a leer más adelante, muy bien. Marcos capítulo 12, verso 28, ¿lo tienen? Marcos capítulo 12, verso 28. ¿Lo tienen todos? El título en sus Biblias seguramente dice, el gran mandamiento. Amén. Léalo conmigo, por favor, si ya lo tiene. Vamos a complementar lo que acabamos de leer en Deuteronomio, en Devarim, a lo que vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, por favor, él les contesta con el Shema de Deuteronomio 6. ¿Están conmigo? Y les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y qué dice el verso 31? Y el segundo es semejante. ¿Qué significa que sea semejante? Que tiene la misma esencia, tiene la misma sustancia. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¡Wow! Miren, hermanos, el tema de hoy es sobrenatural en algo. ¿Qué es el prójimo? ¿Qué significa la palabra prójimo? Gracias, hermana Merceditas. Muy bien. Prójimo significa próximo.
A ver, ¿quién es la persona más próxima que tienes tú al lado? ¿Quién es? El hermano Lucho dice, allá a la distancia está por ahí mi esposa. ¿Quién más tiene a alguien próximo? ¿Quién es tu próximo? Cuando tú estás en un momento difícil de tu vida, ¿quién es tu próximo? ¿Tu esposo, tu esposa, un hijo, un hermano, tu papá, tu mamá, un vecino, un amigo, el pastor, la pastora? ¿Quién es tu próximo? ¿Quién es la persona más cercana? Próximo, prójimo significa próximo. Y próximo dice la palabra, amarás al Señor tu Dios. Pero el segundo gran mandamiento dice, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que en esto se resume toda la ley y los mandamientos. Amarás a tu prójimo. Tengo que detenerme en esta historia, hermanos. No la puedo pasar por alto tan rápido como pareciera. Yo sé que usted ya lo comprendió, pero no necesito que lo comprenda. Yo necesito que usted lo digiera, que lo mastique, que lo deguste, que lo pase completamente para que usted pueda entender qué significa el mensaje del día de hoy. ¿Cuánto tú amas a tu prójimo? Pregunto, ¿quiénes personas próximas que tú tienes a tu alrededor no soportas? ¿Tienes algunos? ¿Tienes algunos? Hello. ¿Hay personas a tu alrededor que tú no soportas? Miren, no les estoy hablando muy lejos, les estoy hablando incluso aquí mismo en la congregación. Aquí mismo dentro de nosotros hay personas que lastimosamente no pasamos. No me simpatizas. Lo que significa que estamos incurriendo ya en un grave pecado, violando el gran mandamiento que el Señor nos dijo en la Torá. El Señor dijo, amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo, pero de igual manera amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. El gran problema que tenemos nosotros los humanos es que no nos aprendemos a amar ni siquiera a nosotros mismos. ¿Usted se ama a sí mismo? ¿Están seguros que ustedes se aman a sí mismos? Si ustedes se aman a sí mismos, ustedes se cuidan, ustedes se ayudan, ustedes se alimentan saludablemente. Ustedes se levantan temprano en la mañana a caminar, luego en la tarde a caminar. Usted cuida su salud, usted procura todo lo que sea para el bienestar de su cuerpo. Usted se asea permanentemente, usted se hace su corte de cabello permanentemente. Ahí hay un salón en Shelby, les voy a dar la dirección. Usted tiene todas las posibilidades de cuidar. Cuando usted se cuida físicamente y se cuida espiritualmente, entonces usted se ama a sí mismo. Y si usted aprende a amarse a sí mismo, entonces el Señor te dice ahora, así como tú te amas, debes aprender a amar a tu prójimo, aquel que te cae muy mal. No ames tanto al pastor porque es tan buena gente y todo el mundo lo ama. No. Ama al que tú consideras que no lo puedes pasar y no lo puedes ver ni en pintura. A ese es el que tienes que amar. ¿Quieres ejercitar la prueba del amor de Cristo, el Shema de Dios? Aprende a amar a aquellos que tú no soportas y que no puedes siquiera, repito, estar cerca de ellos, que no los puedes pasar, es que solo verlos te irrita. Y esa es la condición del Shema de hoy. ¿Vamos bien? Hecha esta claridad, mis amados, entonces vamos a ir avanzando con las gráficas que tenemos para el día de hoy. Diga conmigo, hoy las ordenanzas de Dios no son si las quiero observar, sino que las debo observar. La Torá no es si te parece. Los mandamientos de Dios no son si tú crees o me parece que están bien. Solo tenemos 10 mandamientos. Y en esos tan solo 10 mandamientos, ¿en cuántos de cada uno de ellos permanentemente erramos, fallamos? Solo en 10. Realmente la Torá tiene 613 misbat u ordenanzas, que creo que sobre eso trataríamos un día interesante, los 613 misbat que tiene la palabra, pero concentrémonos en 10, porque si no alcanzamos con 10, menos con 613. Amén. Diga conmigo, el mandamiento más grande de todos
Conmigo, el mandamiento más grande del Padre es una acción. Acción, diga conmigo, acción. Deuteronomio capítulo 6, donde estamos empezando en Shema. Vamos todos allí. Estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasasteis vosotros para tomarla. Número 1, dice verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos. Observa, debes guardar todos sus estatutos y todos sus mandamientos. No son simplemente algunos estatutos o algunos mandamientos. Hoy, lastimosamente, se nos está predicando en las congregaciones un evangelio tan simple, donde, por ejemplo, nos dicen, bueno, el asunto de pecar es un asunto personal. Cada quien es libre de hacer lo que considere necesario, lo que cada uno cree que tiene que hacer. Realmente, por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia, dice alguien, nosotros no hacemos adoración y alabanza porque realmente eso nos quita tiempo. Realmente nosotros tenemos un servicio solamente de 15 minutos porque es que a la gente no le gusta estar mucho tiempo. Si a la gente no le gusta estar mucho tiempo con la palabra, significa entonces que la gente no tiene amor por el propósito de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, en todo tu tiempo. Todo el tiempo amamos a Dios. Amén. Entonces, la teología moderna nos ha disfrazado un evangelio cómodo, un evangelio simple, un evangelio de tranquilidad, un evangelio donde rezar y pecar es igual, no hay ningún problema, y todo esto está apartado de las ordenanzas y el mandamiento que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, dice, todos tus estatutos y todos tus mandamientos nosotros guardaremos hoy. Ahora dice, y estos mandamientos que yo te mando son ¿para quién? Para ti, para tu hijo, para el hijo de tu hijo. Dígalo conmigo, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Saben? Gran problema tenemos hoy, hermanos. La mayoría de quienes estamos aquí presentes hoy, la gran mayoría adultos, estoy hablando quienes son más de 30, 40 años, la mayoría de nosotros venimos de una generación de religión o de la iglesia tradicional, para no decir entonces la iglesia católica. Amén. Nuestros hijos nacieron, muchos de ustedes hijos nacieron dentro del seno de un hogar cristiano. Ustedes empezaron a venir a la iglesia porque papá y mamá se levantaban un domingo para traerlos a la iglesia. Hoy todavía muchos de ustedes vienen a la iglesia porque papá y mamá los traen a la iglesia. Es un poco difícil cuando ustedes vienen por fuerza y no vienen por voluntad, pero la palabra dice que esa palabra que Dios nos dio a nosotros, a esta primera generación de convertidos, digámoslo así, será transmitida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente hasta que alcancemos las generaciones por venir. Dígalo conmigo, Shema es para las generaciones. Aquí tenemos un bebé que acaba de nacer. ¿Cómo se llama el bebé? Jael. Apenas tiene días. Pero cuando él está hoy aquí en la casa de Dios, en la congregación, ese bebé está recibiendo una palabra que va a sus padres, que viene de sus abuelos, que viene de las generaciones y pasará a las generaciones futuras. Amén. ¿Qué hacemos hoy nosotros los padres? Hoy nosotros los padres procuramos que nuestros hijos crezcan en el temor de Jehová. Sin embargo, nosotros estamos viendo cómo tan solo la segunda generación, o sea, la que tenemos aquí, ya nos cuesta que se aferren a Dios. Tema tremendamente delicado. Apenas estos jóvenes, lo digo con respeto y con amor, pero apenas estos jóvenes que tenemos aquí hoy nosotros, les cuesta aferrarse al propósito de Dios porque la iglesia les parece aburrida, el pastor les parece aburrido, el pastor no me cae bien, a mí yo prefiero la iglesia online que está de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este propósito de Shema no se va a cumplir a menos que las siguientes generaciones tomen esta palabra y la puedan vivir con pasión suficiente para que alcance a otras generaciones. Amén.
Entonces dice esta palabra: a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días. Por favor, todos los días. Gracias. El hermano Sebastián dijo, Pastor Sebastián ahora dijo: no venimos el domingo simplemente por recibir una palabra, porque durante toda la semana yo recibo palabra. La pregunta del $1.000.000 entonces será: ¿estás recibiendo palabra en el transcurso de la semana? ¿Abres tu Biblia en el transcurso de la semana? ¿Haces tu devocional cada semana? ¿Cada día buscas de la palabra? ¿Te alimentas de la palabra? Entonces el Shema dice: al levantarte y al acostarte tomarás la palabra, irás a la palabra, beberás de la palabra, y yo hablaré a tu vida, yo dirigiré tu camino, y entonces todo cuanto tú hagas te saldrá bien. El gran problema que tenemos hoy es que nuestras generaciones quieren alcanzar el mundo en su propia fuerza y con su propia capacidad. Y nosotros los viejos, discúlpeme el irrespeto que estoy cometiendo conmigo mismo, nosotros las personas adultas, llenos de sabiduría, las personas maduras de carácter, nos damos cuenta que cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, nos equivocamos. La pastora Pili empezó a grabar las enseñanzas del manejo financiero. Y esta mañana estábamos observando la producción de ese primer video que ya se hizo, muy interesante, y ella planteaba en su tema, bueno, solo lo quiero mencionar brevemente, ella planteaba cómo cuando recién casados, hace 25 años, empezamos una vida de pareja, jóvenes, entusiastas, llenos de sueños, llenos de proyectos, de ilusiones, de expectativas, pero para aquel tiempo los dos en una vida extremadamente productiva, laboralmente. Teníamos ingresos y nos ingresaba a nuestro presupuesto familiar una muy buena porción de ingresos, pero esos muy buenos ingresos que nos llegaban no tenían una sabia ni adecuada administración. Por lo tanto, derrochamos el dinero como buenos jóvenes, presumiendo tener buenos autos, presumiendo tener buena ropa de marca, presumiendo tener el celular del momento. En ese tiempo no se tenía celular, pero nosotros ya teníamos celular. Hoy tener celular es cosa de bebés. Yo veo a Vicky, tiene 3 añitos, tiene celular y lo maneja y chatea. Yo no sé con quién, pero chatea. Imagínense. En nuestro tiempo no. Ya teníamos esas comodidades. ¿Y por qué se sucede esto? Pero con el transcurrir de 25 años nos dimos cuenta que aquellos jóvenes inexpertos, enamorados, principiantes de la vida, que creían que todo lo tenían, habíamos cometido un sinnúmero de errores y nos habíamos golpeado una y otra vez. Y en medio de la opulencia que Dios nos daba, empezamos un día a entender que así como Dios nos dio, también lo perdimos todo. Dígalo conmigo: por no tener un Shema de Dios en nuestros corazones. Ahora, yo le quiero hablar a esta generación. Aquí hay jóvenes que me están escuchando. Jóvenes, ustedes están llenos de vida, tienen tantas bendiciones. Mira, la mayoría de los jóvenes, creo que todos, sin equivocarme aquí, incluso Anita, que creo que es la más bebé de la casa, Vicky, bueno, la bebé, ya son bilingües. Vicky, la niña que tanto menciono de Asheville, ustedes saben quién es. Ella se acerca y ella todo me lo dice en inglés, y yo le digo: Vicky, please, Vicky, speak Spanish, please. Me dice: no, pastor, no understand Spanish. Dice que no entiende. Ella habla perfecto español, pero a mí me dice: no, pastor, I'm sorry. Me dice: pastor, today finish, please. Me dice: por favor, pastor, ya terminamos. Excuse me, I'm sorry. Jóvenes, ustedes bilingües, la mayoría ciudadanos de otra nación, son una nueva cultura, son una nueva generación. Todas las puertas del Shema de Dios están abiertas para ustedes. Nosotros, sus padres, hemos venido hasta esta tierra y pagamos un precio. Y el precio que pagamos en esta tierra dice: a la tierra a la cual ustedes
pasarán y tomarán esa tierra. En esa tierra ustedes cumplirán sus mandamientos y las ordenanzas. Y cuando ustedes como padres cumplan las ordenanzas y los mandamientos de Dios y las enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, entonces el Shema de Dios será la gloria de toda familia. Pero ¿por qué tenemos tantos tropiezos con la juventud? Porque los jóvenes, y nosotros fuimos jóvenes, queremos imitar lo que el mundo hace, queremos imitar lo que los otros jóvenes hacen. Y lo que los otros jóvenes hacen, mis amados jóvenes, es estar completamente apartados del propósito de Dios. Y si tú quieres ser una copia de lo que otros jóvenes haces, entonces caerás fácilmente en las drogas, caerás fácilmente en cualquier otro delito o en cualquier otra perversión, y te apartarás tanto del proceso de Dios que hasta que pasen los años, después de 25 años, puedas decir: wow, cuán equivocado estuve durante tantos años. Jóvenes, no aprendan la vida a punta de golpes. Aprendan de nosotros los adultos que ya navegamos ese río y que les podemos enseñar a pasar esa prueba. Amén. Dígalo conmigo, vamos en el verso 3. Ahora dice: oye Israel, verso 4, dice: para que en la tierra donde ustedes vayan, fluya leche y miel, y les multipliquéis todo lo que Jehová tu Dios te dice. Oye Israel, nuestro Dios Jehová, diga conmigo: uno es. El centro de toda la Biblia es esta porción que estamos leyendo ahora. Dígalo conmigo: Yahweh. Uno es. ¿Saben? Tengo que corregir lo que acabo de mencionar. Creo que me emocioné. No puedo decir Yahweh con tanta fuerza, porque es el nombre de Dios. Entonces, cuando pronunciamos el nombre de Dios, tenemos que ser prudentes. Mira, si yo le digo Pili, suena feo. Pero si le digo: hey Pili, oye Pili, cambia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ella me dice Robert. Pero si me dice Roberto, me mata. Si me dice Robert, le digo sí, no, si me dice Robert, ¿qué quieres? Si yo digo Yahweh, estoy ofendiendo el nombre de Dios, en verdad. Entonces, dígalo conmigo: Yahweh, mi Dios, uno es. Lo primero que el Shema de Dios nos enseña es que solo existe un Dios creador, un Dios poderoso, único, un solo Dios. Entonces, toda nuestra unidad, toda nuestra creencia, toda la Torá, toda la Biblia encierra este verso que dice que Jehová, Yahweh, Yeshua HaMashiach, uno es. Por lo tanto, si nosotros hoy, comillas, nos llamamos cristianos, entendemos que Yahweh es uno, nada más que uno es. Sin embargo, lastimosamente nosotros hemos generado en ese concepto teológico de Jehová es uno, hemos generado cientos de dioses. Para muchos de ustedes su trabajo es un dios, para muchos de ustedes su matrimonio es un dios, para muchos de ustedes sus hijos son un dios, para muchos de ustedes su dinero es un dios, para muchos de ustedes su ejercicio en el gym es un dios, o cualquier otra circunstancia. Entonces, tenemos tantos dioses a nuestro alrededor, su tiempo, etcétera. Por lo tanto, la Torá y el Shema nos dice: debes tener presente que Jehová uno es. Y a ese Jehová que uno es, a ese Jehová, dice la palabra en el verso 5, a Él lo amarás con todo tu corazón y de toda tu alma. Ya vamos a definir un poco más esto. Pero por favor observen, aquí hay un verbo. Diga conmigo, hay un verbo. Verso 4, oye. Oír es el primer verbo. Dijimos que el Shema es una acción. ¿Qué significa el verbo en la oración gramatical? La oración gramatical tiene tres partes. ¿Cuáles son? No, sustantivo no. Una oración gramatical en el castellano español que hablamos todos aquí, ¿cuál es? Tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Qué es el sujeto? De lo que se dice algo o de quien se dice algo. ¿Qué es el verbo?
el que nos indica la acción. ¿Y qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. Entonces la oración tiene tres partes, la oración gramatical en español: sujeto, verbo y predicado. ¿Qué dice esta oración? Esta oración dice que aquí hay un verbo que se llama oír. Oye Israel, oye Iglesia Cristiana Integral, oye Luis, oye Pili, oye Magda, oye Claudia, oye Javier, oye, dice la palabra, hay un verbo, hay una acción. La acción significa oír. Diga conmigo, oír. Por favor, dígalo más fuerte, oír. Porque lastimosamente el gran problema que tenemos con la palabra es que nosotros no oímos. No oímos. Pareciera ser que escuchamos algo, pero realmente no prestamos oído para oír. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú no le oyes? El Señor dice: oye Mercedes, a ti te hablo. El Señor te dice: oye Roberto, a ti te hablo. Y nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que no oímos el propósito de Dios. Número 1, diga conmigo, acción. Y la primera acción es un verbo. Acción significa verbo y el verbo es oír. Número 1. Número 2, verso 5 dice: y amarás. Segundo verbo, dígalo conmigo, amar. Amar. Y aquí no nos está hablando de amor eros. Aquí no nos está hablando de amor filial. Aquí no nos está hablando de amor. ¿Cuáles son los otro tipo de amor? Eros, filial. No, hay otro. Sí, bueno, ese, pero ¿cuál? Otro, me falta uno. Son 5. Amor eros, amor filial. El amor fileo. Aquí el Señor nos está hablando del amor ágape. Amarás al Señor tu Dios, no con emociones. Amarás al Señor tu Dios no por favores. Amarás al Señor tu Dios no por una necesidad. Amarás al Señor tu Dios con un amor ágape, es decir, con un amor incondicional. Yo sé que hay un solo Dios todopoderoso, a quien yo amo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. Dígalo conmigo, a ese Dios yo amo. Pero cuando tú dices que lo amas incondicionalmente, entonces entenderás que la prioridad en tu vida, en tu tiempo y en todos tus quehaceres es Dios. Pero atención, hasta ahí eso suena muy bonito y suena muy fácil. Sigo insistiendo en el tema. ¿Cómo está tu relación con Dios en el transcurrir de la semana? ¿Hay un Shema en tu vida semanalmente? ¿O solamente la relación con Dios es este tiempo que pasamos juntos en esta congregación? ¿Cómo está tu relación con Dios cada semana, cada día? ¿Saben? Desde que empezamos a desarrollar el estudio bíblico devocional, los que lo están siguiendo, si ustedes siguen la historia, todo empezó porque un día, no sé si Camilo o Sebastián, me dijeron: papi, el devocional que tú estás haciendo, ¿por qué no lo haces en vivo y lo transmites? Y empezó como algo ocasional, algo ocasional. Empecé a transmitirlo y veía en el Face, ¿cuántas personas vieron el devocional? 3, Camilo, Pili y yo. Y eso porque yo le decía: mami, ¿viste el devocional? Pili, ¿puedes verlo por favor, please? Míralo por favor y me das tu opinión. A la segunda semana, 5. A la tercera semana, 4. Entonces yo le dije a Pili: eso nadie tiene tiempo para Dios. Nadie ve, yo voy a hacer mi devocional para mí. Mi esposa me dijo: no desmayes. Sigue adelante, es que tú no lo haces porque entren más o entren menos, tú lo haces porque alguien en algún lugar, en algún momento lo va a ver y la palabra que ese día sea es para esa persona. Entonces empecé a seguir, ya no por amor ágape, sino por una ordenanza, y empecé a hacerlo y de pronto, ¡cling!, un mensaje, y me escribe una persona en otro país y me dice: amado pastor, en medio del momento tan difícil que estoy pasando en mi familia,
esa palabra del día de hoy me transformó completamente mi vida y el Señor habló a mi corazón en este día. Y fue la única persona que vio el video ese día. Entonces yo inmediatamente le dije, mami, mira, esta persona que escribió, mira lo que escribió. Entonces le contesté a la persona, gloria a Dios, qué bueno que esta palabra, y empezó, y de ahí en adelante hasta el día de hoy creo que es una de las personas más fiel que tengo en el estudio bíblico devocional. Y ya conozco a la persona, una señora ya de bastantes años de edad, una persona muy mayor, pero una persona que ama profundamente al Señor y que está pendientemente en el estudio bíblico. Un día, en ese proceso, aparece un hermano en Estocolmo, que ustedes conocen un poquito la historia, me dice, pastor, yo he venido siguiendo su devocional y me impacta el devocional. Quiero pedirle el favor de que me permita transmitir el devocional. Si usted lo hace fijo todos los días a esa misma hora, yo lo voy a transmitir a nuestro canal de televisión en Estocolmo. Y yo le dije, wow, hermano, pues tremendo, de verdad me gozo en lo que estamos haciendo. Y empieza el programa a transmitirse y empiezo a ver el resultado del devocional y empiezo a encontrar 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 personas entrando diariamente a ver el devocional. Lo que significa, dígalo conmigo, que algo Dios está haciendo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando hay un devocional diario, cuando la gente se toma el tiempo para conectarse con alguien que yo no conozco a quienes en el mundo, pero tienen el tiempo de buscar una palabra, de escuchar un mensaje y de decir, wow, el Señor está hablando a mi corazón, es porque hay un shema de Dios que está llegando al corazón de alguien en alguna parte de la tierra, en alguna parte del universo. Amén. Por eso entonces hoy dice la palabra, dígalo conmigo, Jehová uno es. Seguimos en nuestros textos. Por favor, Marcos 12:29, ya lo citamos hace un momento. Escucha, oh Israel, el Señor Jehová uno es. 2 veces al día. ¿Cuántas veces tú estás desarrollando tu devocional? ¿1 vez o 2 veces al día? Hace un tiempo, yo lo había mencionado con ustedes hace un tiempo, estuvimos en una ocasión en Nueva York, visitando una librería mesiánica, una librería judía, muy grande, inmensa. Y estábamos allí apenas unas cuantas personas, 6 personas a lo máximo, en un salón inmenso en esa librería. Pero a las 3 de la tarde, faltando 2 minutos para las 3 de la tarde, repentinamente ese lugar se inundó de personas. Hombres, todos judíos, pero en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos, faltaba 1 minuto para las 3 y repentinamente, de 6 personas que estábamos en esa librería, más de 300 personas aparecieron en el interior de la librería y todos con su kipá, con su talí y todos orando. Y yo estaba impresionado y quedé metido en medio de tanta gente y los miraba impresionados. Y entonces yo volteé a mirar hacia Pili y estábamos nosotros allí y todos así, orando. Todos estábamos orando. Y decía, wow, fue un momento tan extraordinario. Dígalo conmigo, estaban en el Shema con Dios. Usted sabe que ellos tienen los tiempos de oración cada día, ¿verdad? Y son tan excesivamente claros en lo que hacen. Por eso yo quiero transmitirles hoy, ¿cuál es tu Shema hoy? ¿Cuál es tu tiempo de devocional hoy? Estás en tu sitio de trabajo. Ya hiciste un devocional a las 6 de la mañana. A las 12 del día vas a tu lunch. ¿Tienes un tiempo para un devocional con el Señor en ese momento? ¿Tienes el tiempo de una palabra? Vienes en tu carro de regreso a casa, 6 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche, no sé. ¿Tienes un tiempo de Shema, una palabra de Dios a esa hora con el Señor? Yo no puedo pensar, por ejemplo, el hermano Mauro viene en un vehículo con 6 personas, tal vez 5 personas. Y entre varios hombres, a lo mejor sin conocer del Señor, ¿cuál puede ser el tema? El mundo, tal vez. Pero si yo vengo allí y yo vengo con el Señor, y vengo en mi tiempo de oración, y vengo en mi tiempo devocional, y vengo orando, y vengo clamando, y vengo gimiendo, diga conmigo, gimiendo, porque necesitamos pasar tiempos todos los días de gemir y de gemir y de gemir para que la bendición de Dios venga sobre mi vida. Esto es el Shema de hoy. Amén. Sigamos con las gráficas. Escucha, oh Israel.
De esta manera me uno en espíritu con el pueblo judío. Oh Israel, yo oro por la paz de Israel, yo oro por la paz de Jerusalén, yo oro por la paz de mi familia, estoy orando por la paz de mi comunidad, estoy orando por la paz de mi nación. ¿Saben? Dejamos de ver noticias locales porque nos damos cuenta cuánta gente hay hablando en contra del gobierno de esta nación. Que si el presidente hizo, que si el presidente no hizo, que si la ley de acá, que si la ley de allá. Yo tengo claridad en mi corazón que como hijo de Dios mi responsabilidad es orar por las autoridades y por este gobierno y orar por la paz mundial. Ese es mi llamamiento en esta mañana. Amén. Sigamos, Camilo, en las notas. Por favor, vayan a las pantallas. El Eterno es nuestro Dios, el amo de todo el universo. Él es el Dios del pueblo de Israel y Él amó a todos con poder y con autoridad. La pregunta es entonces, ¿estás escudriñando tu Shemá diariamente? Amén. ¿Alguien me dice sí, amén? Enfócate en las cosas que te llevan día a día a tener un tiempo de intimidad y de relación personal con Dios. ¿Te has equivocado en tu diario caminar con Cristo? Sí, nos hemos equivocado una y otra vez. Nos hemos equivocado muchas veces. Pero en mi tiempo devocional, en mi tiempo de Shemá, entonces yo entrego mi vida con Él y le digo, Señor, te amo con todo mi corazón. ¿Por qué dice la palabra con todo mi corazón? ¿Por qué? Porque en tu corazón, dice la palabra, que en Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra? Dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante y escudriña las intenciones. ¿Y las intenciones de qué? De tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Tienes intenciones de bien o tienes intenciones de mal? Tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿A quién sigues? ¿Sigues al Dios de los ejércitos o prefieres seguir la voluntad del mundo? Hoy tenemos en la vida de la iglesia ese camino difícil. Las personas que vienen a la vida de la iglesia buscando la dirección de Dios y las personas que están en el camino de la iglesia buscando la dirección del mundo. Entonces, hoy nos llaman a un tiempo de ayuno y de oración y la gente dice a ese evento o a esa reunión yo no voy porque para mí ayunar y orar o interceder ¿saben? Yo no tengo ese don. Hermano, es que yo no sé orar, es que yo no sé interceder. Pero si nos llaman a un evento, al concierto, dice, ese evento sí me gusta, porque es que es la música, son las luces, y eso me impacta. Pero no quiero decir que ahí no esté Dios, quiero decir, ¿amas a Dios con tu corazón o con tus intenciones? ¿Cómo buscas a Dios? ¿En tus emociones o en una relación legítima con el Señor? ¿Saben? Yo me pregunto esto. Nosotros lo vemos muy fácil, estamos en América. Estamos en América. Usted aquí tiene transporte, aire acondicionado, alimento, celular, automóvil. Usted tiene aquí todas las comodidades posibles. Pero cuando nosotros vemos y escuchamos los testimonios de pastores, en el caso particular de Venezuela, que están saliendo hoy en huida, en estampida, salen de Venezuela hacia el país más próximo que tienen a la par, que es Colombia. Tenemos a los pastores, ¿cómo se llama el hermano? Giovanni y el otro, el pastor Héctor, el pastor Giovanni. Ellos nos escriben y nos cuentan el horror que están viviendo cuando ellos huyen de la persecución política del gobierno. 150 personas diariamente, sus vecinos, sus amigos, sus hermanos de congregación, asesinados en las calles. Y el pastor llegó a un punto en que dijo, ya no podemos más, tenemos que salir, tenemos que huir de esta persecución. Esto lo están viviendo hermanos nuestros aquí, a la vuelta de la esquina. Huyen, lograron pasar la frontera, algunos con documentos, sin documentos, atravesar los ríos, Amazonas, todos los llanos para ingresar a Colombia. Y están llegando a Colombia, y en Colombia, ¿qué pueden hacer? Empezar a desarrollar trabajos en la calle, vendiendo cosas en la calle, haciendo cosas en la calle, y viene un choque de culturas.
viene un choque entre colombianos y venezolanos, viene un choque de culturas, viene un choque de creencias, los pastores vienen, no lo reciben. Esto es un caos. La iglesia está viviendo un caos terrible y nosotros, en toda la comodidad que tenemos, aún ni así queremos venir a orar. Aún ni así queremos buscar de Dios, de tal manera que cuando la persecución de Dios viene sobre un pueblo, esa persecución de Dios nos llevará evidentemente a buscar con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas la palabra del Señor. Hijos, yo quiero hablarle a estos jóvenes, perdónenme que me detenga nuevamente con ustedes, ese pastor, pero ¿por qué preciso cuando Stephanie cumple 15 no la va? Porque saben, ayer Stephanie hizo algo tan lindo y fue esto. Tomó la mesa del Señor y ella dijo, lo quiero hacer en privado. Y se hizo en privado y tomó la mesa del Señor en privado. Y cuando un joven crece en el temor de la palabra, cuando un joven crece en el propósito de Dios, todas las bendiciones del cielo vienen sobre esa persona. Está conmigo. Ya nosotros los jóvenes, los adultos, hemos hecho una labor, pero toda nuestra labor hoy está destinada a ustedes jóvenes, a verlos crecer en bendición, a verlos crecer en el Shema de Dios. Que mami, yo los digo, mami, todos los días, David, tu Biblia, David, el devocional, David, vamos a leer la Biblia. Mami, mañana leemos 2, ¿sí, mami? Entonces empezamos a hacer trueques. Mañana leemos 2. Pili dice, bueno, ok, mañana leemos 2. Al día siguiente, David, vamos a leer la Biblia. Mami, pasado mañana leemos 3. Entonces le dice, no, hasta allá, hasta 3 no. Hoy nos sentamos a leer el de ayer y el de hoy. Y todos los días, por favor, que dice Shema, dice, le enseñarás a tus hijos todos los días, todos los días, todos los días les enseñarás a tus hijos la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Llegará un momento en que tus hijos dirán, mamá, no más. Entonces, cuando ellos llegan a tomar decisiones tan radicales como mamá no más, y deciden hacer con su vida lo que ellos creen que tienen que hacer, les voy a decir algo, chicos. No pasarán muchos días en que tú dirás, mamá, por favor, ¿quieres leer la Biblia conmigo? Porque cuando nos sentimos tan suficientes, tan capaces, tan independientes, cuando el mundo nos enseña a ser solos, a ser valientes, a enfrentar riesgos, nos damos cuenta que cuando empezamos a enfrentar riesgos sin la dirección y sin la protección de Shema, sin la protección de Dios, entonces tenemos que suplicar al Padre, Dios, ahora te pido perdón y ayúdame a salir de este momento. ¿Están conmigo? Entonces, quisiéramos ver a todos nuestros hijos no pasar por ese proceso, no verlos pasar por el sufrimiento, pero muchos tienen que pasar por el golpe para poder encontrar el propósito de Dios en la palabra. Dígalo conmigo, lo enseñaré a mis hijos todos los días de tu vida. Así se cansen, así se harten de que papá y mamá les diga. Lo fijarás en las puertas de tu casa, lo marcarás en las columnas de tu casa, lo colocarás donde quiera que tú vayas. Hay una palabra, 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 y nuestros hijos leerán, y nuestros hijos lo leerán, y nuestros hijos lo leerán, porque la palabra de Shema tiene que estar presente todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Amén. ¿Hasta ahí alguien me puede decir un amén? Con todas tus fuerzas. Aquí la palabra fuerzas nos habla no de la fuerza física, sino nos habla de todo cuanto Dios nos da. Dios me da dones, Dios me da talentos, Dios me da bendición. Y cuando Dios me da todo este talento y este don, entonces Dios dice, con todo lo que yo te he dado, tú aprenderás a honrarme y aprenderás a amarme. Por lo tanto, cuando tú tienes algo para darle a Dios, por favor, no esperes que alguien pase aquí al frente y les diga, hermanos, estamos ayudando a unos misioneros y tenemos algunas actividades para realizar. Por favor, ayúdenos con la ofrenda. Hermano, usted no tiene que esperar que alguien lo lleve a tener una ofrenda para con Dios. Usted se presenta y le dice, Señor, tanto me has bendecido que yo quiero sembrar en el ministerio, porque yo quiero que el ministerio avance a las naciones, porque yo quiero que ese pastor que está en Venezuela pasando esa crisis, no pase la crisis. No sé si la pastora tiene el audio, me gustaría que lo escucharan. Creo que tú lo transmitiste, ¿verdad? ¿Lo enviaste? Dice, por favor, pastores, no me abandonen.
no me abandonen. Dígalo conmigo, está en un tiempo de súplica. Por favor, no me abandonen, porque lo único que me permite sostenerme junto con mi esposa y mis hijos es la ofrenda que ustedes me están enviando. Y con esa ofrenda yo puedo dar de comer a mi familia, y con esta ofrenda nos estamos sosteniendo. Y yo sé que lo que le enviamos no es gran cosa, pero para ellos es toda la bendición que el Señor está recibiendo. Nosotros no le conocemos, nosotros no es nuestro amigo. No, físicamente no sé quién es, sé que es un hombre de Dios, por lo tanto, ese prójimo está recibiendo una bendición. Padre, yo te doy gracias a esta parte del mensaje. Yo quiero que dile a la pastora Pili que venga un momento, por favor, porque sé que en su corazón este tema es tan especial en cada uno de nosotros, y yo sé que ella tiene algo más que transmitir. Hay mucho más que dar, hay mucho más que aprender en el Shema de hoy. Pero por favor, levante un momento sus manos conmigo y diga esto: Padre, enséñame a amarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con toda mi mente. Y enséñame, Padre, a amar a mis prójimos como a mí mismo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, definitivamente para mí el Shema es muy profundo. No me voy a tomar minutos de predicación porque el pastor ya predicó, ¿o no? Ahora lo que quiero saber es si la entendieron. Porque una cosa es escucharla y otra cosa es entenderla. Anoche una persona en la reunión de Stephanie me dijo algo que me llamó la atención y me dijo: si usted se muere hoy, ya la hizo. Nunca en la historia de mi vida alguien me había dicho esa palabra. Si usted se muere hoy, ya la hizo. Le dije, ¿por qué? Dijo, sencillo, por sus hijos. Ya los formó. Ya vio su fruto. Le dije, sí, pero es que me falta una parte. Me faltan mis nietos. Yo le he pedido a Dios, eso solo sabe la soberanía de Dios, que quiero ver el fruto de mis nietos. Yo no sé si usted quiere ver solo lo que hay, pero yo quiero ver mi generación. Y para ver la generación hay que invertir tiempo. Diga conmigo, tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. ¿Sí o no? Entonces él me preguntó cuál es. Dijo, pastora, yo he criado a mis hijos, ellos nacieron en la iglesia cristiana. Y pastora, esos niños han recibido palabra, pero mis hijos no quieren nada con el Señor. Le dije a mi hijo que pasara cuando usted pasó a los jóvenes, y él me dijo, yo no quiero eso, a mí no me gusta eso, a mí no me llama la atención nada de eso. Entonces yo le dije, fallaste. ¿Quién falló, tu hijo o tú? Y me dijo, no sé, pastora, no sé qué falló aquí. Le dije, fallaste tú. Porque si tu hijo o tu hija hoy en día no están haciendo lo correcto delante de Dios, es porque tú como padre fallaste. No, pastora, eso no es cierto. Es cierto. Es bíblicamente cierto. ¿Duro? Sí. Mami me dice, mija, es que esto y lo otro. Le dije, porque tú fallaste. Tienen problemas serios con mis dos hermanitos. Y mis dos hermanitos tienen 50 y 48 años, hermanitos. Sí. Y ella me dice, mija, es que le digo yo, fallaste tú como madre. Yo quiero decirles algo, mis amados hijos y hermanos de Iglesia Cristiana Integral. Aún no he terminado. Si no instituimos el Shema en nuestra vida espiritual y en nuestras casas, si no hacemos algo para que la palabra vuelva a nuestras casas y nuestros hijos se instituyan en el Shema de Dios, tú no vas a ver a tus nietos ni a tus generaciones sirviéndole a Dios y vas a tener un serio problema con el Señor. ¿Están aquí? ¿Duro? Sí. ¿Qué hay que hacer para que el Shema vuelva a entrar a nuestras casas? ¿Qué hay que hacer para que estas palabras que yo te mando hoy, Miguel, estén en el corazón de tus hijos?
¿Qué hay que hacer para que estas palabras que yo te mando hoy, diga su nombre, estén en el corazón de tus nietos? Eso ya no es mi problema, pastora. Si mis nietos no aprenden la palabra, eso será su problema. Ese será tu problema. Y con ese problema cargarás serias repercusiones de parte de Dios. Porque el Shema dice, oye, tú sales por esa puerta y se te olvida todo lo que oíste de aquí. ¿Y sabes por qué se te va la voz y el oído sensible a la voz de Dios? Porque tu corazón está lejos de Dios. ¿Están aquí? Entonces, mientras que tu corazón no esté conectado con el corazón de Dios, la palabra que tú escuchas está desconectada de tu corazón. ¿Están aquí? Necesitamos conectar el corazón de Dios, como dice Malaquías, y haré volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, y haré que se vuelva esa unidad. Y Dios solo puede hacerlo cuando hay persecución. Dios nos libre de las cámaras de gas. Dios nos libre de la generación de 1947, cuando esa generación fue castigada por Dios porque olvidaron el Shema. Dios nos libre de la cantidad de muertos que hubo allí en Alemania. Murieron 6 millones de judíos por estar lejos de Dios. Fue la visitación de Dios por estar lejos de Dios. Dios nos libre de esta generación. Dios nos libre de verlos en la posición espiritual en que se encuentran con Dios. Diga conmigo, por culpa mía, pastor. Bueno, ¿sabe? Lo más duro es que le decimos, no, es que en la iglesia no hay esto y no hay lo otro y no hay aquello. En la iglesia no tiene que haber espectáculo, el espectáculo tiene que estar en tu casa. Y el espectáculo es el leer la Biblia en tu casa. Tú no le vengas a echar la culpa a ninguna cosa de la iglesia. La cosa está en tu casa, la responsabilidad está en tu casa. ¿Están aquí? Y hay que volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. ¿Cuántos errores estamos cometiendo? ¿Cuántos errores cometimos? Es ok, ya los cometimos. Entonces, pastora, no me predique los errores del pasado. Te voy a predicar de los del presente y de los del futuro. Y los del presente es que tú quieres ahora meterle la Biblia a tus hijos por los oídos, por los ojos, por la boca y por todos los lados que se pueda, sin entender el propósito de Dios. Entonces, tú quieres hacer que tus hijos sean cristianos, pero tú no eres cristiano. Entonces el Shema no funciona. ¿Están aquí? Tú quieres decirle a tus hijos, ustedes tienen que hacer esto, lo otro, aquello, pero el papá y la mamá no están dando testimonio de ese Shema a sus hijos. Y resulta que sus hijos no aprenden por enseñanza, sino por lo que ven y por lo que escuchan. Entonces hay que volver el Shema primero a la vida de Dios, a conectarnos con el corazón de Dios. Cuando nos conectamos con el corazón de Dios, el Shema de Dios comienza a fluir. Yo quiero saber si aquí hay alguna familia de esta iglesia. Pues yo siempre les he dicho, usted no puede devolverse al pasado. Usted cometió errores en el pasado, yo cometí errores en el pasado, poderosos. En el video de finanzas les cuento todo lo que está. Los errores más terribles de la vida financiera los cometimos, espirituales también. Pero hablando de finanzas, cometimos muchos errores financieros. Yo no me puedo volver al pasado. Yo ya no puedo hacer nada en el pasado, pero sí yo puedo pedirle a Dios que visite mi pasado y sane mi pasado. Y yo le puedo pedir a Dios que se presente a mi presente y arregle el presente en mi vida. Y también tengo una promesa. Yo puedo pedirle a Dios que vaya a mi futuro y visite mis generaciones. Y solo se logra cuando te conectas con Dios. Oye, Israel, diga su nombre. Oye,
Yahweh es nuestro Elohim. Dígalo, Yahweh, no tu carro, no tu casa, no tu dinero, no tu cheque, no tus 40, nada es tu Elohim. ¿Están aquí? Entonces, cuando llega el día de la ofrenda a los comedores comunitarios, tu dinero no es tu dinero, sino es el dinero de Dios. Nadie te tiene que recordar eso. Hasta el día de hoy todavía lo tengo que recordar. Óigame, por favor. Entonces, Yahweh es tu Elohim. Y si Dios es tu Señor, nadie te recuerda a ti las cosas financieras de Dios. ¿Sí o no? Si Yahweh es tu Dios, nadie te recuerda que tú tienes que llegar temprano al servicio. Nadie te recuerda que tú tienes que estar en el estudio bíblico. Nadie te recuerda que tú tienes que orar. Nadie te recuerda que tú tienes que ayunar. Nadie te tiene que estar jalando. Pero hasta el día de hoy, tú dices que tú tienes un Dios a quien tú sigues y a ti te tienen que estar jale, porque no estás conectado con el corazón de Dios. Oye, Alfredo, díganlo. Oye, Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh uno es. Entonces, no hay varios dioses para ti. No es el Dios que a ti te conviene hablar y cuando estás en el momento de mayor necesidad dices, oh, tú eres Jehová Jireh. No es cuando a ti te conviene el nombre de Dios. Es que el Dios que tú tienes es uno solo para tu vida y no compartes su gloria con tus dioses. Número 2. Y lo amarás a Yahweh tu Elohim. Uy, eso es lo más difícil de entender en el Shema. Tú dices que amas a Dios, dice el Señor. Con tu boca me dices que me amas, pero tu corazón está lejos de mí. Tú llegas aquí y dices, te amo, Dios. Pero el Señor dice, pero tu corazón está lejos de mí. Tu corazón está tan lejos de mí que no entiendes mi palpitar espiritual, mi necesidad. Mira, estamos a veces tan lejos de Dios que no nos damos cuenta de la necesidad de alguien de nuestra congregación. ¿Alguien puede decir un amén? Amén. Estamos tan lejos de Dios que le decimos al Señor, te amo, Dios, pero estamos lejos de entender el amor de Dios. Lejos, y dijo el Señor, si me amas, amas a tu prójimo. Y si verdaderamente nosotros amáramos al prójimo, nos daríamos todo por el prójimo. Qué lejos podemos estar de Dios. Dice, y me amarás con todo tu corazón. Saben, en la Biblia hay dos corazones, el corazón que palpita y el corazón espiritual del ser humano. Y esos dos corazones están unidos en uno solo. Si de verdaderamente le decimos a Dios que le amamos con todo nuestro corazón, eso es muy profundo, porque lo es todo para Él. Con toda tu alma, ninguna emoción carnal puede estar en la persona. Que no me miró, que no me saludó, que no me dio las gracias, que usted cree que si nosotros estuviéramos aquí por emociones, ¿ya estaríamos? Esto no se trata de emoción. Usted no puede vivir una vida cristiana por emociones. Dígalo, no lo puedo hacer. Pero me tienes que amar con el alma. ¿Y eso es entendible? No, ¿por qué? Porque en el alma están las emociones. Entonces el Señor dice, tienes que llegar a otro nivel en tus emociones, que lo que digan de ti, que lo que hablen de ti, que lo que a ti más te duela, lo lleves a mi cruz. Eso es el Shema de Dios en tu vida. Diga conmigo, ese es el Shema. Y con todas tus fuerzas. Te dijo Dios que con las fuerzas de Dios tienes que llegar a la iglesia. ¿O usted cree que el hermano Luciano con 3 diálisis semanales, él te dice, el domingo no voy, pastora, porque tengo un dolor en la cabeza? Aquí está, mírenlo, sentado. Ayer tenía diálisis y por el amor que tiene por esa sobrina, no fue.
se vino con nosotros. ¿Ah? Diga conmigo, mucho más allá de mi potencia. Usted tiene que llegar aquí a esta iglesia, hermano, mucho más allá de su fuerza. Usted se tiene que levantar de la cama, venir a la congregación, mucho más allá de su actitud. Yo no sé cómo usted está recibiendo el Shema de hoy, pero le voy a decir una cosa. Si usted se va de la misma manera que entró, usted está desconectado de Dios. Porque aquí no le estamos predicando hoy a gente nueva. ¿O sí? Aquí no hay gente nueva. Aquí hay gente que conoce de Dios. Por lo tanto, es mucho más difícil entender esta palabra así. Yo quiero saber si alguien en esta iglesia se quiere conectar con el corazón de Dios. Que usted dice, definitivamente, mi casa necesita un Shema de Dios. Les dije esta mañana en la grabación de finanzas que todos los errores que nosotros cometimos fueron porque nadie nos enseñó de finanzas, y que eso nunca quiero que pase mis hijos. Hoy en día nosotros les damos a ellos sus enseñanzas financieras para que manejen su crédito sanamente. Hoy en día estamos muy pendientes de que aprendan a manejar chequeras, tarjeta de crédito, que no se endeuden en la tarjeta de crédito, pero que las utilicen para su crédito. Hoy en día estamos enseñándoles a ellos a manejar chequeras, cuentas bancarias, créditos bancarios, crédito de su carro. ¿Para qué? Para que el día de mañana mis hijos se desarrollen en un Shema de Dios, como lo hace todo el pueblo judío. Que sean inversionistas, que sean hombres de negocios, que sepan invertir en las bolsas de valores, que sepan manejar su dinero, que sepan poner su dinero en las cosas de Dios bien colocadas. Eso es lo que enseñamos a nuestros hijos. Quisiera hacerlo con los de ustedes. Quisiera decirles muchas otras cosas. Definitivamente necesitamos un Shema de Dios, ¿sí o no? Puestos en pie. Aquellos que desean conectarse con el Shema de Dios a partir de hoy, ¿qué va a ser la conexión con el Shema de Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy, diga su nombre, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y estarán en tu casa y las hablarás por la mañana y por la tarde, al levantarte y al acostarte, y serán como un frontal en tu mano y en tu frente. Y estas palabras que yo te mando hoy, dígalas, estarán en tu corazón y estarán en tu alma y estarán en tu espíritu, y las repetirás por la mañana y la repetirás al acostarte, y serán como atadura en tu mano. Te aseguro que si el Shema entra en tu vida, porque una cosa es leerlo en Deuteronomio 6 y otra cosa es entrarlo en tu vida, todo cambiará. Vive Jehová y vive mi alma, que tengo testimonio para decir. Así que quiero invitar a aquellas personas, por familia, que desee comenzar a instituir el Shema en su casa, que levante su mano. Amén. Aleluya. Vengan aquí los que desean hacerlo. Les digo que va a ser una tremenda responsabilidad de Dios. Porque una cosa es escucharlo y otra cosa es transmitirlo. Así que por la mañana, el Shema. A la noche, hijos, el Shema. Hasta que toda la casa confiese ese Shema.
O sea que en las casas de nosotros se escuchará a millas de distancia: oye, familia Alfaro, el Señor uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en la casa de los Alfaro, y los Alfaro la repetirán todos los días por la mañana y al acostarse, y estarán en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y por allá en Shelby se escuchará el clamor de los Alfaro. Espero que así sea. Y espero que tu casa se escuche a lo lejos el sonido del Shema. Es una gran responsabilidad la que ustedes van a adquirir, porque les voy a entregar una foto, un picture, no sé, un folleto, para que le coloquen un cuadro. Y no para que lo coloquen en un cuadro y digan: ¡ay, qué bonito! No, quiero que lo lean y lo lean y lo lean y lo lean. Y cuando estén bien agotados y cansados y ya no quieren hacer nada en la casa, si se acuestan sin el Shema, que no los deje dormir Dios, que se tengan que levantar y a leer todos el Shema. ¿Están aquí? Hermano Alfredo, le entrego su responsabilidad. Hermano Miguel, le entrego su responsabilidad para su familia. Hermana Magda, le entrego su responsabilidad para su familia. Hermana Merceditas, te entrego tu responsabilidad para tu casa. Hermano Luis, te entrego tu responsabilidad para tu casa. Hermano Javier, te entrego tu responsabilidad para tu casa. Hermano Amaury, te entrego tu responsabilidad para tu casa. Hermana Alicia, te entrego tu responsabilidad para tu casa. ¿Qué me faltó? ¿Estamos todos? Hermano Luciano, ¿ven? Dijo: hermano Luciano, te entrego tu responsabilidad para tu casa. Hermano Pastor Roberto, te entrego tu responsabilidad para tu casa. Tomen el cuadro, todos juntos leamos muy fuerte: Shema Israel. Oye, cambia el Israel. Oye, Yahweh es nuestro Elohim. Todos, más fuerte. Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma. Esa es la palabra de Dios para ti hoy.